Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto para las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchos anuncios por parte del gobierno. Qué bien que le hace al gobierno perder elecciones, La verdad que desde que perdió la elección el 11 de agosto Cristina a nivel nacional, 26% sacó el kirchnerismo y la derrota más dura en la provincia de Buenos Aires frente a Sergio Massa. Ha habido un cambio muy polémico en el tema de seguridad, después lo vamos a hablar. De hecho, hay una discusión fuerte interna dentro del kirchnerismo, pero desde el punto de vista económico, si bien todavía siguen irresueltos los principales problemas que va a haber que encarar después del 27 de octubre, qué hacer con el cepo al dólar, qué hacer con la inflación, qué se hace con ese dólar paralelo arriba de 9 pesos, con la montaña de subsidios. La verdad que el gobierno ha tomado dos medidas que significan dejarle más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Uno fue, hace poco más de 2 semanas, la suba del piso del impuesto a las ganancias para 2 millones de trabajadores en relación de dependencia, asalariados. Y el anuncio que hoy hizo Cristina, junto a empresarios y sindicalistas, en un ratito les vamos a contar todos los detalles, en Casa de Gobierno, tiene por fin beneficiar a 2.250.000 monotributistas, cuentapropistas que facturan todos los meses y que con esto van a ver algún tipo de alivio en el pago del monotributo. ¿Qué es lo que anunció Cristina hoy? Lo voy a explicar brevemente y después les voy a explicar por qué el gobierno, en esta medida en particular, tal vez también con la suba del piso de ganancia, pero está haciendo exactamente lo contrario que planteaba 2 meses atrás. O 3 meses atrás, exactamente lo contrario. El gobierno lo que anunció hoy es que 2.250.000 tributistas van a tener una especie de alivio fiscal. Ya sea porque son monotributistas puros, trabajan facturando 1.500.000 personas, es decir, no están en relación de dependencia, sino que facturan 1.500.000 personas, y otros 740.000 que tienen la posibilidad de estar en relación de dependencia, pero aparte son monotributistas, facturan algunos trabajos adicionales. En total, 2.250.000 personas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Anunció primero que no se sube la cuota del monotributo, es decir, el que estaba pagando en la categoría más baja, en la intermedia o en la más alta, sigue pagando exactamente lo mismo. Pero además modificó las escalas. Lo que hizo es ensanchar las escalas como hace más de 2 años que no se actualizaban. Entonces alguien estaba facturando, por ejemplo, no sé, 24.000 pesos anuales, estamos hablando de unos 2.000 pesos por mes. Bueno, facturaba un poco más por la inflación y ya pasaba a la escala siguiente y tenía que pagar más cuota de monotributo. Lo que hizo el gobierno ahora es elevar las escalas. La escala más baja, que estaba en 24.000 pesos anuales, se duplica, pasa hasta 48.000. Entonces se sigue pagando la misma cuota, facturando hasta 4.000 pesos mensuales. Se actualizó la escala del monotributo. Uno puede seguir pagando la misma categoría, la misma cuota, hasta 48.000 pesos anuales, son unos 4.000 pesos mensuales. Y la categoría máxima para servicios pasó de 200.000 pesos al año, de 200.000 pesos al año a 400.000, se duplicó. En el caso de algunas empresas PYME, que lo que hacen es comercializan bienes muebles, bueno, ahí pasó la categoría máxima de 300.000 a 600.000 pesos. Pero bueno, para que lo entiendan, lo que hizo el gobierno es mantener la misma cuota que existía para cada una de las escalas del monotributo y elevar las escalas. Es decir, agrandar las escalas para que la inflación no le haga al monotributista pasar de una escala a otra. También lo que hizo el gobierno es darle 2.000 millones de pesos en subsidios adicionales a las obras sociales. ¿Por qué? Porque había una crítica muy fuerte de las obras sociales que decían que el monotributista, con lo poquito que aportaba a la obra social, no le cubría el costo del servicio médico. Entonces, hasta hace 3 meses, la discusión en el gobierno era cómo aumentar la cuota del monotributo y sobre todo cómo aumentar la porción que iba a la obra social. Porque había una queja fuerte de los sindicatos de la obra social diciendo nosotros tenemos que atender a los monotributistas y no nos alcanzan con el aporte que hacen. Esa era la discusión hace 3 meses en el gobierno. Y el gobierno no es que se olvidó de actualizarle
las escalas a... No me muestres los números secretos del presupuesto porque esto es una primicia que vamos a dar en un ratito. Mostrame la cantidad de monotributistas que hay, 2.250.000 monotributistas. Bueno, a ver, no es que el gobierno se olvidó o quiso recaudar más al no actualizar las escalas del monotributo, como sí hizo en el impuesto a las ganancias. No ajustó por inflación y el gobierno quería recaudar más. ¿Por qué el gobierno a 2 millones de personas no les actualizaba la escala? Y es más, estaba pensando cómo le cobraba una cuota más alta de monotributo hace 3 meses. Porque el gobierno estaba convencido de que el monotributo tenía que ir extinguiéndose, que por el monotributo se le metían grandes contribuyentes, lo que se llama enanismo fiscal, tipos que tienen mayor capacidad contributiva, se les metían en el monotributo, y el monotributo para el gobierno era un engorro. Lo planteaban desde la propia FIP. Decían, el monotributo es un problema para nosotros. Se creó en la década del 90, es un régimen simplificado para que el tipo esté en blanco y no esté en negro, pero hoy nos genera muchos inconvenientes porque nos genera mucha evasión de grandes contribuyentes que se anotan en el monotributo para pagar menos impuestos. Bueno, ¿qué hizo el gobierno hoy? Exactamente lo contrario de lo que decía hace 2 o 3 meses. Típica consecuencia de la derrota electoral. Lo que hizo es, mantuvo congelada la cuota del monotributo, le puso un subsidio de 2.000 millones de pesos a las obras sociales para compensar de que se mantiene congelada la cuota del monotributo y van a recibir lo mismo, y así dejó contentos a las obras sociales que presionaban para que aumente la cuota del monotributo, y al mismo tiempo elevó las escalas. Lo que antes consideraba el gobierno de que no podía elevar las escalas porque se le metían cada vez más evasores en el monotributo, lo duplicó. El que facturaba hasta 24.000 pesos ahora puede pagar la misma cuota y facturaba hasta 48.000. El que facturaba hasta 200.000 ahora puede pagar la misma cuota de monotributo y facturar hasta 400.000. Es decir, el gobierno decía A con el tema monotributo e hizo B. Es evidente que en los últimos tiempos, por lo menos desde el punto de vista del bolsillo de la gente, le hace muy bien a Cristina la derrota electoral. Es decir, es evidente que el gobierno está tomando medidas que no estaban en la agenda, y es más, la agenda oficial era justamente contraria a los anuncios que se hicieron en las últimas semanas. A ver, hoy Cristina, además, en este anuncio, cambió totalmente la escenografía, lo venimos diciendo. No estuvieron más ni la cámpora, ni los aplaudidores tradicionales de la política, ni la barra, ni las banderas, sino que en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno estuvieron empresarios y sindicalistas. Una escenografía, si se quiere, austera. Y Cristina, en ese contexto, sabiendo que en los últimos días hubo algunas críticas picantes de algunos empresarios como el titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, que pidió un ministro de Economía fuerte, dijo que no, el ministro que teníamos no servía, que hacía falta un ministro de Economía más fuerte. Bueno, Cristina le dijo esto hoy a los empresarios como una forma de contestarle a las críticas. Quiero decirles a todos algo. No tengamos miedo de decir lo que pensamos en esas reuniones, porque yo no me voy a comer a nadie si dice algo que no estoy de acuerdo. Además, porque hemos discutido tantas veces que es bueno, además, cuando uno piensa por ahí diferente. Así que nadie tenga temor a decir lo que piensa en las reuniones que luego tenemos cerradas, porque en realidad siempre es bueno escucharnos acá. Bueno, no me voy a comer a nadie, no tengan miedo de decir lo que piensan, le dijo Cristina a los empresarios. Digo, Genú, esto es a cuento de las críticas de Héctor Méndez, el titular de la UIA, que no estuvo hoy en el acto. No, adujo que tenía un viaje personal. Estuvo el vicepresidente de la UIA, que es José Urtubey, el hermano del gobernador de Salta, presidente de Celulosa Argentina, de mejor llegada y de mejor relación con el gobierno nacional. Y la reacción de Cristina es también diametralmente opuesta a la que había tenido la semana pasada después de que habló Jorge Brito. ¿Se acuerdan que Cristina dijo, será el mismo Jorge Brito que viene a las reuniones y no dice nada? Claro. Y en ese marco, una catarata de tweets criticando también, hablando de los destituyentes, del Círculo Rojo. Hoy, otro tono frente a las críticas de Héctor Méndez, que el fin de semana había dado una entrevista al Tribuno de Salta. Es decir, tenemos a la Cristina en modo electoral, la que ganó elecciones en ese modo en el 2007 y en el 2011. La Cristina de que en vez de estar confrontando y discutiendo con con aquel, el destituyente, los que me acechan, los que me asedian, los que se llevan esto, lo otro, la Cristina contemporizadora. Fue esta la que se vio en el día de hoy. En un ratito vamos a estar discutiendo, está Luis Acuña acá, uno de los intendentes que jugó desde el minuto 0 con Sergio Massa, porque hoy todos van
al espacio de Sergio Massa es fácil, porque parece ser una apuesta ganadora el 27 de octubre, pero Luis Acuña, el intendente de Burlingame, estuvo desde el minuto cero. Vamos a hablar después con él, porque ha habido algunas críticas fuertes, no solamente desde Elisa Carrió, sino de Luis Delía, que involucran no solamente a la interna del PJ, a Sergio Massa, sino también a Mauricio Macri, es decir, al propio Scioli. Bueno, denuncias que van desde Elisa Carrió hasta Delía diciendo que hay un círculo rojo que busca acercar a Cristina. Y Cristina ha pasado de ser la Cristina eterna que discutíamos hace unos meses a la Cristina frágil, que todos están viendo cómo sigue la gobernabilidad después del 27 de octubre. Sí, la frase de Elisa Carrió ayer en un reportaje con La Nación, hoy otra vez también en Radio Mitre, alimentando un poco esa teoría que tienen en el gobierno de que hay intentos destituyentes. Ya lo había mencionado en su momento Mauricio Macri y ahora Elisa Carrió coincide con el kirchnerismo. La frase de Elisa Carrió es respaldada por sectores del kirchnerismo y es repudiada o es deslegitimada por la oposición. Ahora vamos a volver sobre el tema, también está Fernando Sánchez, para que nos diga por qué Carrió en este punto coincide con Delía. Dicen que puede haber un golpe institucional en la Argentina. También está Gerardo Morales, el senador de la Unión Cívica Radical, que se cruzó hace instantes con Mariano Recalde, con el titular de Aerolíneas. Tuvieron un cruce durísimo en la comisión del Senado. Y también está Juan Pablo Arenaza, candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires, para que me cuente un poco la posición de Macri, ¿no?, en todo esto, que está siendo mencionado de aquí y de allá, y con el tema de la baja de imputabilidad coincide con Insaurralde, por ejemplo. A Insaurralde lo critican desde la propia interna kirchnerista, pero Macri coincide con Insaurralde que hay que bajar a 14 años la imputabilidad de los menores. A ver, vamos a dar una primicia. Mañana va a estar en diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, presentando el presupuesto 2014. Está anticipándose a los tiempos, el gobierno quiere tratar el presupuesto lo antes posible porque ve que los números en diputados vienen cada vez más flojos. Hay muchos diputados que se han ido al espacio de Sergio Massa. Hoy Sergio Massa presentó un bloque de 11 diputados y todavía por los porotos no ganó ninguna elección. Es decir, de la nada ya tiene 11 diputados. Si se suman los que puede ganar en el 27 de octubre, puede llegar a tener un bloque de 30 diputados. O más si hay fugas desde el kirchnerismo al Frente Renovador. Entonces, hay mucha preocupación en la Casa Rosada. Quieren pasar rápidamente el presupuesto 2014 con esta conformación e incluso antes del 27 de octubre. Bueno, mañana va a estar toda la plana mayor de Economía, Lorenzino, Axel Kicillof, todos los secretarios de Estado explicando el presupuesto 2014. Y van a mostrar estos números. Hay tres números fundamentales que están en las proyecciones del presupuesto y van a estar en la montaña de papeles que va a llevar mañana Lorenzino al Congreso, a diputados. Un crecimiento para el 2014, según el gobierno, del 5,9%. Es decir, el gobierno está mirando un escenario el año próximo supuestamente muy favorable, 5,9% de crecimiento. Escuchen este dato. El dólar en el 2014 para el gobierno un promedio de 6,42, el dólar oficial. Hoy cerró a 5,73. Según el gobierno va a estar en 6,42. Esto significa en promedio en el año. Puede estar a fin del año que viene cerca de 7 o un poco más y empezar el año 2014 un poco arriba de los 6 pesos. Pero en promedio, según el gobierno, me parece que se van a quedar cortos con esto. Pero el pronóstico que hace el gobierno para el año próximo, el dólar oficial es 6,42, el que va a figurar en el presupuesto. Y respecto a la inflación, este es el tema más polémico, después lo vamos a hablar con los legisladores, el gobierno va a poner una inflación para el año que viene de 12,8%. Es decir, una inflación más alta de la que viene registrando el INDEC en los últimos años. En los últimos años siempre estuvo entre 9 y 10. Nunca superó, apenas, o puede ser arañando los 11 puntos, pero nunca estuvo más arriba de entre 9 y 10% anual. Bueno, el gobierno va a presentar una inflación en el presupuesto 2014 de 12,8%. Estos se van a debatir como los principales datos del presupuesto 2014. Un ratito vamos a discutir también este tema, porque uno de los grandes interrogantes, más allá de esta proyección que hace el gobierno, es qué hace efectivamente Cristina con la política económica después del 27 de octubre.